Tiene que volver. Bien. Sí, Natalia, ¿algo más? Vamos a tiempo en esto. Ay, se me perdió. No sé quién habló. No sé si mis compañeros, si me faltó algo, pero creo que no. ¿Cómo vamos con Nos el tiempo? quedan 2 minutos. No, que yo ya dije lo que habíamos hablado, no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más, pero creo que no me olvidé de nada. Bien, yo lo único no, que estamos. acotaría con esto es lo que hablaba recién con otro de los grupos. A ver, piensen en esto. Estas son competencias, ¿sí? Y por ser competencias, no se enseñan, ¿sí? Se adquieren, que es diferente. ¿Y cómo se adquieren? A través de las diversas capacidades que nosotros propiciamos que los alumnos desarrollen. La competencia nosotros la podemos manifestar en un ámbito real de trabajo. La capacidad es lo que nosotros vamos a propiciar en la formación. ¿A través de qué? ¿Cómo? ¿Cómo desarrollamos las capacidades de nuestros alumnos? A través de los desempeños. ¿Qué es una competencia? Es un conjunto de capacidades. La capacidad que tengo yo de adaptarme, la capacidad que tengo yo de ser proactiva, la capacidad que tengo de poder resolver problemas, todas las capacidades que yo tengo. Ahora, ¿cómo propicio una capacidad? A través de desempeños, a través de mis habilidades, a través de mis actitudes, de mis aptitudes, de mi experiencia, de mi saber, de mi responsabilidad, de mi irresponsabilidad. Todo eso va a hacer que la capacidad sea más o menos pronunciada. Y tener capacidades más o menos pronunciadas en el mundo del trabajo o en el sector socioproductivo me va a ser más o menos competente. Por eso nosotros formamos en competencia a través de las capacidades, evidenciando los desempeños. ¿Se entendió? Sí. Bien. Miriam, perdón, te hago una consulta nada que ver. ¿Las clases grabadas las podés Tiempo. subir o están subidas en algún lado y yo no lo he visto? Sí, están subidas, Gaby, y Rolo seguramente después les va a asesorar cómo tienen que hacer para verlas. Ya están subidas las anteriores. Bien. Grupo... Una cosita, Miriam, Sí. con respecto a lo que venías diciendo. En cuanto a estas capacidades que hablamos a través de aptitudes, responsabilidades, yo trato de imaginarme de qué manera las escribo. Digo, ¿no? Si yo quiero incorporarlas a la planificación, y digo, uno cuando trabaja la responsabilidad, una de las cosas es cuando uno es puntual, tanto uno, o si uno es puntual, pide que el alumno sea puntual, que lleva la clase armada, digamos, uno a través del ejemplo también va mostrando responsabilidad. Pero a la hora de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera yo lo plasmo? Ahí es donde a mí... ¿En el papel? ¿En el papel, claro, Becky? No sí. te preocupes, porque cuando veamos diseño curricular, yo les voy a pasar todos los verbos que utilizamos en capacidades y vamos a aprender a formular las capacidades. Gracias. Listo. Ay, Oscar, perdón, tenías la mano levantada. Sí, una cosita, que es en acotación a lo que estamos tratando ahora. El tema es que nosotros en la planificación, por lo menos yo en las planificaciones en algunas planificaciones anteriores que ahora no se usan, se usaba lo que era el contenido conceptual, procedimental y actitudinal. Sí. Y ahí estaban manifiesta, ¿sí? La parte, bueno, de reflexionar, ser uno mismo, valorar al resto, trabajar en grupo, respetar, valorar la producción propia, elaboración propia. Y yo creo que tiene que ver
con el ser, con el ser, con el convivir, con el... Digo, estaban los pilares ahí, y bueno, muchas veces nos volvemos a centrar solamente en lo técnico, pero bueno, habría que ver de reflejarlo en las planificaciones, nada Bueno, más. y esto que estás diciendo, Oscar, de los 3 tipos de contenidos procedimentales, actitudinales y cognitivos, concretamente forman parte de la capacidad. Cuando veamos la formulación de capacidades, van a estar completos ahí. ¿Mm? Buen aporte, gracias. Bien, vamos con el grupo 2 antes que se nos pase el tiempo, por favor. Buenas. Bueno, nosotros lo interpretamos como, en realidad, como la vivencia de cada uno y basándonos en alguno de los pilares, ¿no? Entonces, a ver, porque se me tienen un poco de paciencia porque se me... Acá está. Yo tomo el tiempo. Entonces, ¿ya está? Yo tomo el tiempo, sí. Momentos de la clase y su relación con los 4 pilares de la educación, ¿no? Entonces, con un ejemplo cortito de cada uno. Por ejemplo, Martín Segura se inclina por lo de aprender a vivir juntos, ¿no? Intentando en cada clase lograr que el curso se reconozca y logre sus objetivos como tal, aprendiendo a convivir, ¿no? ¿Cómo lo hago? Dice. Todas las clases cuentan con material teórico para la comprensión de los contenidos que se abordarán en las clases prácticas. El material teórico se les brindará material según la temática correspondiente a cada unidad, y por otra parte encontrarán actividades prácticas que contienen preguntas que apuntan a la reflexión y actividades prácticas de situaciones ficticias para responder según opciones, ¿no? Que ese sería el cómo. Después, bueno, Florencia Montaño, aprender a hacer y hacer. Formación para el trabajo dependiente e independiente. Si bien se dan conocimientos específicos sobre legislación laboral, marketing digital y personal, por ejemplo, como lo hace, se les enseña un ejemplo, se les enseña a ingresar a la web, buscar su quill con esa información, ingresar al sitio de la FIP, ver si están inscritos en blanco y poder acceder a visualizar los aportes que están hechos a su nombre. Una técnica es planteando situaciones ficticias y pidiendo que las resuelvan de acuerdo a las leyes vigentes, dándoles un tiempo para que cuenten sus experiencias y planteen sus dudas, ¿no? Y por otro lado también busca fortalecer aspectos relacionados a habilidades blandas como la empatía, el trabajo en equipo y el buen trato. De esa manera aprenden a hacer y hacer. Marcelo Lea, por ejemplo, Perdón, vuelvo a no hacer preguntas, sino a reflexionar sobre lo mismo. No me queda claro cómo desarrollan o intentan favorecer. No vamos a hablar de desarrollar, porque en una clase o en un contenido no se puede desarrollar una competencia, ni siquiera en 10 clases. Pero ¿cómo hacen para favorecer o propiciar la mayor capacidad de empatía de esa manera? La verdad no alcanzo a visualizarlo. ¿Por qué? Para mí estableciendo un vínculo, digamos. Para mí, digamos, la relación entre el profesor y el alumno, el vínculo. A ver, sí, ¿puedo explicar? Perdón. Sí. Perdón. Sí. Profe, en eso tiene que ver las experiencias personales, ¿no? Lo que le decía. Por ejemplo, cuando surge el tema en particular de legislación laboral, empiezan a hablar, ¿no? Ah, y esto aplica a mi cuñada que está embarazada y está trabajando acá. O cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de prioridad, la atención, ¿no? Ah, y es por esto que hay una persona embarazada, ¿y cómo puedo saber yo? Y por ejemplo, ahora con el tema de el género. Si viene un hombre y afirma estar embarazado, ¿hay que darle el lugar? ¿No hay que darle el lugar? Porque yo físicamente lo veo que está constituido como un hombre. Entonces, bueno, hablamos de cómo se demuestra eso, ¿no? En la salita te dan un carnetcito, puede ser una persona trans que está cursando un embarazo, ¿no? Y hablamos de todas estas cuestiones que por ahí no están contempladas en la ley porque es genérica,
pero pueden llegar a darse en el día a día, o de discapacidad, por ejemplo. Sí, en la ley dice que hay que darle prioridad, pero no se habla de que no se pregunta si la persona tiene discapacidad. Les muestro cómo es un certificado de discapacidad, que dice si tiene derecho a un acompañante o no, lo cual implicaría que el acompañante tiene que ingresar sin tener que pagar nada, sin tener que preguntarle nada. Y esas son cuestiones que tienen que ver, que no están incluidas en la ley, pero tienen que ver con un comportamiento social. Bien, ¿Sí? bien. Pero no Desde ese sabía lugar cómo, te lo entiendo. Desde ese cómo lugar te lo explicarlo. entiendo. Está bien. Por ahí con lo que me estaba diciendo Sebastián era, sí, Sebastián no me quedaba de esa manera planteado. Bien. Bueno, ¿ves? A eso es a lo que voy. El cómo me parece que está radicado en esto que vos me estás diciendo. Porque si vos solamente me decís, trabajando las cuestiones independientes y dependientes, se intenta desarrollar la empatía para con el otro, mi pregunta es ¿cómo? Bien, en eso vienen las cuestiones de roleplay. A Bien. una persona con discapacidad no tiene que informarte qué discapacidad y todas estas cuestiones del trato con las personas. Bien. ¿Eso está dentro de la planificación, Florencia? Sí, porque cada uno de los temas va atravesado por todas estas cuestiones, desde recepcionista de hotel, cómo recibir una familia, o ser sensible, eso como administrativo, vos administrás a las personas, no sos solo una cajera. Perfecto. Entonces, el tema de prioridades, eso incluye también la empatía. Sí, está contemplado. Bien. Bien, bien. No sé, Sebastián, ¿algo más? No, creo que ya se pasó el tiempo, ¿no? Tiempo, sí. Sí, justo. ¿Quedó algo, sí? No, Sí, sí, quedó, digamos, quedó el resto de los compañeros, pero bueno, después lo compartimos. Bueno, tengan en cuenta estas cuestiones que les voy planteando, ¿sí? Por favor, para que queden plasmadas. Bien, gracias. gracias, Grupo Miriam. 3. ¿Qué tal? Acá estamos. Bueno, nosotros tomamos, Miriam, el ejemplo, en este caso la clase de nuestra compañera Sofía, que ella da el curso de seguridad e higiene, ¿sí? Como una materia transversal, en todas las áreas recorre ella, ¿no? Tomamos el ejemplo de lo que es en la cocina, que sería mi clase, porque ella trabaja conmigo en el mismo centro, y ella nos va a comentar un poquito cómo es el tema de sus clases. Y bueno, dale, Sofi, que hablaste muy bien hoy en el grupo. Bueno, como dice Mario, vamos a poner una clase típica de un eje transversal, en este caso el área es la cocina. El objetivo principal es que el estudiante contribuya, ¿no?, al conocimiento sobre la correcta vinculación interdisciplinaria en lo que el tema de proteger, ¿no?, las situaciones, protegerse ante situaciones peligrosas, como la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Ajá. Entonces el alumno de alguna manera debería... Serían como tres instancias: protegerse ante situaciones peligrosas, protegerse en la cotidianeidad del trabajo y... Sí. Y las enfermedades profesionales que ocurren en cualquier área, puede ser cocina, en este caso le elegimos cocina. Sí. Sí. Eso es lo que nos El costó un poco, alumno, Miriam, trabajar en grupo, porque como somos todos distintos tipos de áreas, trabajar en una sola clase y después basarlo a todo lo que son los pilares, es como que el profesor del área es como que tiene como un pequeño beneficio, pero bueno, intentamos hacer el esfuerzo. Por eso son los acuerdos del grupo. Exacto, sí, sí, no hay problema. Tal cual. Entonces, el alumno debería estar capacitado para identificar los peligros y evaluar los riesgos. Perdón, en su ¿el entorno. alumno qué? Perdón, ¿el alumno qué? El alumno debería estar capacitado para identificar los peligros y evaluar los riesgos en su entorno de profesional, laboral y también en su hogar, digamos, porque todo lo lleva a la práctica, ¿no? Y eso es lo que estuvimos desarrollando en una clase típica donde yo exponía, lo hago muy didáctico, paso videos primero, hago preguntas, trato de que participen mucho. ¿Por qué? Porque mi primera instancia
es de la exposición, pero la segunda instancia es de la evaluación, donde ellos hacen la práctica netamente cocina. Entonces, por eso elegimos 2 pilares fundamentales, que tiene que ver con el aprender a conocer, ¿sí?, de la cual a ellos les ayuda a comprender los peligros que los rodean, ¿no? Y esto los capacita para también ser mejores profesionales el día de mañana. Y mejor comunicación en cuanto a la prevención de riesgo en su oficio. Y el otro pilar también más importante es el aprender a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no solamente van a llevar todo esto a la práctica, sino como profesional van a estar desplayando o trasladando sus conocimientos al tiempo de también ir aprendiendo e ir marcando su trabajo, ¿no? Bien, cuando vos evaluás, ¿sí? Sí. ¿Cómo evaluás? ¿Qué evaluás? Y bien, ¿dónde lo registrás? ¿Y de qué tipo es la evaluación? bien. Cuando evalúo, ¿sí? Observo si lo aprendido fue llevado a la práctica. Ejemplo, ¿Cómo? dame un ejemplo concreto, Un real. ejemplo, la clase de cocina están utilizando incorrectamente el utensilio cuchillo, no están cortando correctamente. Entonces se hace una observación, se para al grupo y se enseña, eso sería una acción correctiva, se enseña cómo Claro, ella debería trabaja, ser. perdón, Sofía, ella trabaja conmigo a la par mío cuando Los yo dos estoy juntos. dando, los dos juntos, cuando yo estoy dando la receta, estamos trabajando la práctica, ella hace como observaciones O sea y que, correcciones. pregunto, ¿seguridad e higiene no Sí. tiene un horario establecido, determinado y pautado? Sí, los días miércoles en primera hora sería. ¿Es el único momento que se hace ese tipo de observación? ¿O vos Correcto. después la reforzás en el aula? Sí, yo en mi lo que pasa es que yo tengo un tiempo muy reducido, es como yo le explicaba a los chicos. Entonces yo en 6 clases tengo que lograr que ellos estén concientizados. ¿Para qué? Para que eso lo sostengan en el tiempo los 4 meses o el año que dure la capacitación. Y es muy Bien. poco el tiempo. Entonces, bien. Tal cual. Entonces el docente está a la par mío, ¿sí?, haciendo esas acciones correctivas, evaluando, aprendiendo, y bueno, y tratamos mucho de incentivar la prevención y la promoción como carteles, señalética, todo lo visual, ¿no? Como para que ellos Bien. también Bien. aprendan. Mira, hay algo que, por ejemplo, te voy a plantear un caso concreto. Yo sé que uno de los requisitos para ser gastronómico es lavarse las manos. ¿Sí? Sí, el método del 3 lavado. Bueno, Yo lo sí. baño antes de entrar a la O bañarse, no sé cuál será, qué sé yo, no sé. Pero bueno, en la casi consulta, toda la disciplina. claro, En casi toda la suponete, disciplina si vos bañarse. tenés que evaluar Las eso, manos. ¿de qué manera lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Cómo lo hacen? No cómo lo hacen, ¿cómo lo hacen? Bien. Plantéenme la posta, lo real. Eso se lo Sí, enseño a yo través de la primero observación. y después ella va a observar si realmente lo cumple. Así trabajamos. Bien, Tal cual. esa observación, ¿se va con tus ojos? No, porque al final del módulo se hace un registro. Se hace un registro y también se evalúa el porcentaje también de cumplimiento, ¿no? Y qué es lo que hay que reforzar, qué es lo que hay que quizás indagar más. El profesor tiene que ayudarme en ese entonces, porque yo no me puedo quedar todo el año. Yo estoy 8 clases y el profesor es una ayuda constante, sí. Bueno, eso De hecho, es trabajamos en equipo. Perdón, eso es lo que a mí me empieza a dar la pauta, en realidad. Porque si vos me decís solamente la observación, a mí es como que me queda, a ver, si yo le digo, chicos, yo los voy a evaluar a ustedes por la observación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que yo vengo, los miro y me voy? ¿O no? Sí. Entonces, no es por observación. En realidad la observación es el medio que yo utilizo para hacer el registro de la evaluación. Pero la evaluación va a ser un escrito donde yo voy a tener criterios y esos criterios son los que voy a registrar y los que voy a evaluar si vuelvo o no vuelvo o ya está. Sí, en cada módulo lo que hacemos es un checklist, ¿sí? Es como sería un checklist de verificación,
¿sí? De los conocimientos trasladados. Entonces, esa es mi manera, digamos, escrita, ¿no? De poder evaluar si aprendieron o no. Después está la manera, digamos, como vos decís, de observación del aula. Como una persecuta. Claro. Y más o menos, claro, Más o menos, ¿viste? Queda como es. claro. Está bien. Bien. Tiempo. No sé si hay algo más que quieran decirme. Nadia, no sé. Nadie había tomado nota, pero... Bueno. No sé qué grupo tiene que ir ahora. Ya me El colgué. 4, Median. Bien, El 4. gracias. 4. Entonces, profesora, está bien, quizás podemos añadir esos registros y ya estaría, digamos. Serían añadir los registros y con el sentido de los registros, ¿sí? Si ustedes me permiten, guarda con Sí. los registros. ¿En qué sentido? Una evaluación tiene que tener criterios comunes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si voy a evaluar, tengo que tener el mismo criterio de evaluación para todos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces caigo como docente en el error. Yo he leído algunas producciones que, por ejemplo, me dicen, Juancito es muy participativo, presta mucha atención, es muy responsable y llega todos los días a tiempo. Y Mirta, ella le cuesta, pero pone mucha voluntad. Guarda, tenemos criterios completamente distintos, estamos evaluando cosas distintas. O sea, a uno le estoy mirando una cosa, a otro le estoy mirando otra. Por eso es importante que porque si Mirta en ese momento no agarró el cuchillo y no lo sabe usar, yo no me entero. Entonces, los criterios de evaluación tienen que ser criterios comunes. Les digo porque esto yo voy a pedir que en algún momento me lo planteen. ¿Cuál es la evaluación que tienen? Bien. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque aparte después resulta muy difícil poder corregir, porque a Juan le tengo que corregir la simpatía, a ella le tengo que corregir que le cuesta, al otro le tengo que corregir que llega tarde. No, si se corta el dedo lo desaprobamos, profe. Ah, está bien. ¿Eh? Si no sangra mucho. Si no sangra mucho. Está bien. Bien. Le echamos como hacen en el trabajo. Bien. ¿Cuál es el grupo 4? Nosotros, profe, Bueno. Elegimos la planificación de carpintería. Bien. En la planificación de carpintería tenemos contenidos, objetivos, actividades áulicas, tiempos, recursos materiales y evaluación. Bueno, todos trabajamos, bueno, lógico, sobre los 4 pilares y tenemos aprender a vivir juntos, por ejemplo, cuando se hace un contrato de convivencia en el aula. Perdón, ¿te puedo pedir que me leas los objetivos? Sí, los objetivos: uso y manipulación de la caladora, manipulación y correcto uso de las herramientas de escuadra, escofina, lima, gubia, en este caso arca del abuelo, uso y manipulación de, bueno, ya nombré caladora, amoladora, taladro. Bien, o sea que siempre estamos hablando del uso de herramientas y de diferentes elementos que hacen a la carpintería. Exactamente. Bueno. Y bueno, sí. Perdón, ahí es donde ya tendríamos que... Perdón, Claudia. Claudia. Sí. Ahí es donde ya tendríamos que empezar a ver cómo empezamos a incorporar y a mencionar ya algunos de estos pilares. Porque es tan importante cortar la madera o saber pegar el banco, como tener el conocimiento quizás general de lo que son algunas cuestiones matemáticas para poder realizarlo en óptimas condiciones. Bueno, ahí aplicamos aprender a hacer. Lo vemos en la acción de medir la pieza, cortar la pieza, elaborar el mueble. Bien. ¿Sí? Y en el aprender a hacer... Perdón, aprender a hacer es el que me dijiste recién. Sí. Y ahora va el aprender a ser. Ser. Bien. Sí. Se ve reflejada en la planificación. En la acción, el grabado, por ejemplo, de la pieza,
expresión libre, donde se puede desarrollar la propia personalidad en sus creaciones, en sus gustos, autonomía, juicio, responsabilidad personal, darle valor al trabajo realizado cuando tienen que imaginarse en el campo laboral, fabricando el mueble o pieza de trabajo. A ver, ¿Sí? sí. Me hace ruido. Sí. El aprender a hacer cuando vos estás planteando que ellos obviamente ponen su impronta en la realización de cualquier elemento de carpintería. Exactamente, sí. ¿Sí? Me hace ruido ¿en qué sentido? Que el aprender a hacer concretamente conjuga todos los puntos anteriores, si se quiere. En cambio, el aprender a conocer te permite... Sí, acá tenemos el igual prender, yo estaba en el grupo y hay algo que Claudia por ahí se olvidó, bueno, o no te lo comento, que dentro del trabajo práctico hay una parte que es más libre, que es el uso del pirograbador y la parte de diseño. Y ahí incluimos el aprender a hacer, el aprender a expresarse, porque cada uno va a elegir su diseño más allá de la pieza que tienen que realizar, que si eso es como más conducido, digamos. ¿sí? Sí. Ella se olvidó de mencionarte que hay una parte que es de como libre creatividad y diseño. Bueno, eso por ahí, Dani, lo podríamos inclinar más al aprender a conocer, porque el aprender a conocer lo que te permite es traer toda tu impronta y agregarlo a tu conocimiento. ¿Qué te quiero decir? Si vos, no sé, ponele, vos sabés una técnica de la carpintería, pero resulta que a vos se te ocurrió acá hacer todo un cuadro en carpintería, eso tiene que ver con tu pasión, con tu buen gusto o no, con lo que vos quieras, con una cuestión de imagen, y eso tiene que ver con tu persona. Y tiene que ver, o sea, todo lo que vos tenés adentro, sumado al conocer, genera eso. Ah, ok. Entonces estaría como más dentro del conocer que del conocer que del ser. Bien. Ojo, el conocer está dentro del ser también, ¿eh? Sí, o sea, por supuesto. el ser es como que engloba absolutamente todo. Bien, todo. Bien. Profe, perdón, también estaba en el grupo, y ahí en el conocer pusimos el saber que trae previo, por ejemplo, sobre el uso de una herramienta, pero que la profe le amplía ese conocimiento. O sea, yo sé usar una lima, por ejemplo, número tanto, pero no sabía que habían otras variedades de lima que podían utilizarse para otras cosas. Entonces, eso también lo incluimos dentro de lo que es el conocer. Sí, y yo agregaría otra cosa más ahí, Paulina, que muchas veces nos sucede que como profes empezamos una capacitación y realmente no tenemos completamente claro cuál es el saber que trae nuestro alumno. Sí, que también razón, sería de mucha utilidad para nosotros pensar cuál es el saber, conocer el saber que trae para optimizar ese recurso. Y ese trabajo lo realizamos cuando nosotros hacemos la inscripción. Tenemos que preguntarle al alumno si previamente, o sea, tiene conocimientos, no tiene conocimiento. Eso creo que ya está. Bien. Eso es sumamente... A ver, ¿ustedes eso lo hacen y tienen algún registro de eso? Sí. ¿Hacen un registro de todo eso? ¿Y qué es lo que preguntan sí, básicamente? Profe, sí, profe, lo hacemos. Cuando comenzamos las clases y comienzan las inscripciones, tenemos una planilla a donde nosotros tenemos el primer contacto con el alumno y ahí preguntamos si tienen conocimiento, si no tienen conocimiento, entonces a nosotros ya nos queda registrado. Bien, a lo que voy es, Claudia, una cosa es decir, vos tenés conocimiento de carpintería o no, y otra cosa es decir, vos conocés herramientas como esta, ¿conocés alguna otra?
¿Es más general o por ahí más puntual? O por ejemplo, yo sé que en carpintería necesariamente voy a tener que usar el sistema métrico y decir, ¿y cómo andás con las cuentas? ¿Te llevas bien? ¿Te llevas mal? ¿Hace cuánto que no vas a la escuela? Bueno, todo ese tipo de preguntas están registradas. Quizás que no todas, pero sí, por ejemplo, si han trabajado con herramientas manuales, si han trabajado, Bien. por ejemplo, con taladro, con caladora. Bien. Ya estamos con el tiempo, ¿eh? Bueno, listo, no molesto más. Gracias. Grupo 5. Hola, acá estoy. Bueno, Hola. el grupo 5, yo voy a contarles más o menos qué elegimos y después Eugenio y Matías también van a hacer los aportes. Elegimos el taller de cerámica, que es el que justo dicto yo en el CFPA número 4. Es un taller que tiene una duración de 2 años. Este taller se dicta una sola vez por semana, son 3 horas que está el alumno. Una vez que se convoca la inscripción, tenemos una charla con los alumnos. Esto lo comento porque escuchaba los demás comentarios de los compañeros. Ahí nos presentamos y charlamos sobre estos conocimientos previos. Yo hago preguntas, si es la primera vez que hacen cerámica, si ya hicieron, en qué institución la hicieron, o qué técnicas utilizaron, y eso lo voy registrando. Y lo primero que charlamos es esto, que el taller lo vamos, si bien yo voy pautando, voy explicando algunas técnicas, son muy importantes los aportes que todos podamos hacer en el taller. Y todo el tiempo voy habilitando, porque también muchas veces ha ocurrido en que mientras están participando del taller, justo hay un seminario en Zapala, que ha ocurrido. Entonces, ahí contamos que hay seminarios, entonces algunos alumnos pueden ir a participar ese fin de semana. Cuando vuelven, ahí intercambiamos, nos cuentan la experiencia, nos cuentan qué aprendieron, quizás charlamos incluso de las técnicas que ya vimos en el taller, y también compartimos otra manera de resolución. Entonces, por eso también pregunto qué es lo que ya saben y conocen, y habilito a que cada vez que estemos charlando algo, que se puede hacer el aporte, que no hay una sola manera de resolución. Después también al principio se entrega el material teórico, digamos, lo que van a ver a lo largo de estos 2 años. Es un cuadernillo que yo fui describiendo todo lo que va a ir viendo en forma escrita. Entonces el alumno ya tiene el material que va a ver en estos 2 años en cuanto al oficio. Y sí. Noemí, te interrumpo, porque queda menos de 1 minuto, por ahí bueno, sí dale, arrancamos. podríamos... Dale, no, seguimos. para cortar la clase. Profes, a ver, si se llega a cortar, nos volvemos a conectar porque tengo algo muy importante que decirles después. Bueno, entonces decía yo que